Cecilia quiere el divorcio de una vez por todas. Dice que se cansó de sentirse como una Elvira en su propia casa. ¿Qué tendrá que decir Carlos sobre esto? Pero era algo muy, muy enfermizo que él tenía conmigo, nunca estaba conforme. Hasta aquí llegamos. Y es mejor dar un paso al costado que seguir en el mismo camino. Muy buenas tardes, damos inicio a esta audiencia, doña Cecilia y don Carlos. Bienvenidos ambos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Yo vengo a solicitar el divorcio, ¿ya? Por tantos años que ya la verdad he estado cansada de tantos años y malos momentos que he pasado con don Carlos. ¿Cuándo se casó? En el 90, en 1990. ¿Hijos? Dos. Dos hijos. Dos hijos. ¿Edades? El mayor tiene 34 años y la menor tiene 31. O sea, aquí no toca ni pensión de alimentos ni relación directa y regular. No. ¿Bajo qué régimen se casó? Bienes conyugales. Sociedad conyugal. Sociedad conyugal. ¿Y hay bienes en el matrimonio? Sí, la vivienda. Una casa. ¿Casa o de? Una casa en la cual yo estoy habitando en estos ¿Y momentos. vive usted? ¿Y separación de hecho cuándo ocurrió? En el año 2017, dentro del domicilio, y el 20 él se fue. Están dentro del plazo para poder hacer un divorcio de común acuerdo. ¿Qué opina, caballero? ¿Se quiere divorciar de la señora? Sí, totalmente de acuerdo. Quiero divorciarme ya. Yo creo que uno, quizás los 30 años que estuvimos juntos. 30 años duraron harto. Bastante. Harto tiempo. ¿Y por qué se acabó entonces este matrimonio? Yo creo que muchas veces, basado en factores de la rutina, muchas cosas que no, quizás siempre se murió, como dice, se murió un poco el amor dentro del matrimonio. Y falta un poco más de cultivación de matrimonio. ¿Y en qué minuto usted cree que empezó a morirse el amor? Uno como que se da cuenta cuando piensa hacia atrás. Muchas veces la atención pequeña, gestos pequeños. ¿De parte de ella o suyo? Sí. ¿O de ambos? Yo creo de ambos, de ambos. ¿Qué quiere decir? Señora Carmen Gloria, la verdad, fueron muchos años de sufrimiento para mí. Yo, la verdad, fui una Elvira dentro de mi hogar. ¿Cómo Elvira? Es que él era muy exigente. Elvira se refiere al personaje humorístico que existía en Chile, que era una caricatura de una mujer sumisa. Sí, exactamente igual, exactamente igual. ¿Usted se considera que actúa así, como una mujer sumisa, obediente? Sí, yo lo daba todo para mi hogar. Yo, la verdad, mantenía muy bien mi hogar, mi casa, pero yo haría una distinción en esa caricatura, que la gente que nos ve de afuera a lo mejor no la va a entender, pero era un personaje humorístico en Chile que era un hombre que se disfrazaba de mujer y era una Elvira que limpiaba, cocinaba y era muy servil para su marido. Pero Elvira era feliz en ese papel. yo no era feliz. Y en ese minuto en que se sentía que estaba interpretando ese papel, ¿tenía conciencia que no era feliz así o es después cuando se da cuenta? No, tenía conciencia en ese momento que no era feliz. No era feliz porque yo me casé muy enamorada, ¿ya? Y resulta de que don Carlos a mí me daba una vida de mucha exigencia, violencia, ¿ya? Violencia física, psicológica. ¿Violencia? Violencia. ¿Hubo denuncias económica. Sí, se denunció, pero en esos años, en ese tiempo no eran recibidas esos tipos de denuncias. Por lo tanto, se dejaban, pero no daban curso. Y así fue pasando, no. Fue pasando el tiempo. Se acogían la denuncia, exigía un procedimiento que era la ratificación suya. Sí. Esa era la diferencia que había antes, pero sí se acogían y sí se tramitaban. Quizás la mirada era distinta, la calificación era distinta, pero no era que no existiera nada respecto a aquello. No, sí, había constancia y todo en Carabineros, se dejaba. La verdad es que... ¿Está de acuerdo usted con eso, don Carlos, con lo que ella está narrando? Bueno, es que, a ver, no se puede decir todos los días violencia. Es decir, quizás en un momento uno era un poco más exigente en ciertas cosas, pero no vamos a decir todos los días.
O sea, si había violencia No, entonces. aquí se trata, aquí le llamamos violencia física, psicológica, quizás se puede decir que a un reproche, algo a eso, entonces se toma como violencia. Algo a eso, entonces se toma como violencia. Entonces, tuvimos momentos felices, eso no se puede negar. Hubieron momentos felices. ¿Violencia física? Una vez sí, una violencia física. ¿Qué pasó? De repente, bueno, dentro de... Yo que soy muy hiperactivo, yo soy muy activo en ciertas cosas y hay cosas que a veces Impulsivo. no... Impulsivo, es la palabra. Hiperactivo. Entonces no controlaba Nervioso. los nervios. ¿Y qué le pasaba cuando los nervios se salían de control? No ¿Qué tenía, hizo? no tenía un control. ¿Y qué hizo cuando se salieron de control? Bueno, ahí pasó, una vez le pasé ya la mano. ¿Sí? Eso hay que reconocerlo. ¿Qué es le pasé a llevar la mano? Bueno, explicación de pegarle un poco, pero no fuerte, nada de eso. Pero no sé el contexto de esto porque ¿Sabe? es que venimos por algo... Yo sí leo el contexto de esto. Cuando alguien no tiene ni un grado de conciencia de la ilicitud de sus actos, lo repite porque lo ha normalizado. Pero cuando alguien tiene algún grado de conciencia de que lo que está relatando es algo absolutamente indebido, inconscientemente trata de evadir el relato. Aquí me costó 5 preguntas que usted me dijera que golpeó a su mujer. Y eso indica que usted estaba consciente que el acto que estaba realizando era reprochable, era un delito. Es que no... ¿Ya? Está bien, lo que dice usted está bien. Pero eso se mejoró después con una terapia, estuvimos en terapia, entonces se mejoró todo eso. ¿Estuvieron en terapia? Sí, estuvimos en terapia. Estuvimos en terapia un tiempo y después volvió a caer en lo mismo. No. Este proceso y este tiempo llevaba 4 años, bien, puede decirse, entre comillas, porque las exigencias seguían siendo igual. ¿Cuáles eran las exigencias? ¿Ah? ¿Cuáles eran las exigencias? Por ejemplo, él siempre reprochaba cuando llegaba a la casa. Yo tenía siempre mi casa limpia, ordenada, cuidado de los niños y todo. Y él llegaba, ¿qué hiciste hoy día? Y revisando todo. Y la verdad es que él nunca estaba conforme con nada. Y si a pesar de eso duraron 30 años, ¿por qué Sí, termina? porque yo le digo... ¿Qué le puso punto final a esta historia? La verdad es que esto le puso punto final cuando después que nació mi nieto, ya en el hogar, habían situaciones puntuales donde, por ejemplo, la postulación de la casa, a él como que se concentraba en eso. Recibir la casa también. Después vino el asunto de mi nieto que nació, se concentraba en mi nieto y así me podía dejar un poco a mí, ¿ya? Pero era algo muy, muy enfermizo que él tenía conmigo, nunca estaba conforme. Cuando llegó mi nieto, ya se concentró en el cariño del nieto. Y la verdad es que cuando el niño empezó a hablar, ya, bueno, antes de comentar eso, quisiera decir que también hubo violencia contra mis hijos, ya, y también contra mi hija, que fue un caso muy puntual, donde mi hija le iba a pedirle permiso para salir en el 2011, y él le dijo que no, y ella, como no se llevaba muy bien en relación con él le desobedeció y él le pegó un palmetazo que la envió al suelo, y ahí en el suelo le dio patadas donde tocara, en el estómago, en todas partes. Entonces yo vi que yo misma llamé a Carabinero para que pudiera acercarse a domicilio. A ver. Y la verdad es que después cuando... Él quiere retratar. Es que es fácil, discúlpeme, es fácil de relatando lo que está diciendo. Es que la Es verdad... decir, es ella y yo en este momento hay una muralla y estoy escuchando lo que está diciendo. Y no es así, no es así. ¿Cómo es? Que lo termine y yo le termino la otra parte. Entonces hay una contraparte aquí que... Él quiere escuchar la contraparte.
Reconozco que a mi hija le pegué. Primero, número uno, no, eso no lo reconozco, porque ella no le dio permiso. Se hizo un medio escándalo, ella que igual le a salir. Perfecto, llamaron a Carabineros, pero en ningún momento le pegué patadas. Incluso el oficial de Carabineros llegó a la casa, conversó, y me acuerdo textualmente, le dijo, señorita, ¿qué edad tiene usted? Le dijo. Tengo 17 años, dijo. Le queda pocos meses para cumplir 18. Cuando tenga 18 años, le dijo, usted tome sus cosas y se va. Pero en este momento está bajo el amparo de su padre, le dijo. Y si su padre le dijo eso, es por algo. Eso fue todo. Eso nada tiene que ver pero no con los golpes. justificaba. Ni justifica los golpes, Pero, en a ningún ver, caso. solo fue un palmetazo al no le pegué patadas. No. No le pegué patadas. Entonces, en este momento, vengo por deshacer un matrimonio y me estoy viendo... ¿Usted tiene relación con su hija? Sí, conversamos. Con mi hijo igual. No tengo ningún problema. Ningún problema. Y no tengo ni un remordimiento de ella. Me diga, ay, papá, me pegaste, ¿no? Nos tomamos un café, nos vamos a almorzar. Incluso yo voy al norte donde está ella, estoy un par de días de ella. Y si ella tuviera algo ahí, sí, Martín me lo diría, porque es franca en decir las cosas. Y me dice, yo soy franca, papá, en decirte las cosas. Para ser sincera, Sí. Entonces, ambos reconocen que hubo una discusión, lógico. que la discusión terminó con un golpe. Y si llegó Carabineros ahí y este caballero efectivamente hubiera sido de tal intensidad como la que usted narra, se lo hubieran llevado detenido. Lógico. Porque las señas en la víctima hubieran sido evidentes. Entonces, voy a hacer pasar a nuestra psicóloga Pamela Lagos. Hay relatos que son coherentes por ambas partes y uno dice, esta es la parte real del relato. Pero hay cosas con las que se decoran el relato o se transforma O se la recuerda realidad. de una manera distinta. O se recuerda de una manera distinta, Es que que parecen un poquito alejadas de la realidad, ¿no? Lo que uno hace cuando escucha estos relatos es que va limpiando, ¿no? Y dentro de esa limpiada de relato queda la base en común. Acá, si hay algo en lo que están de acuerdo los dos, es que hubo hechos de violencia. Es que don Carlos era una persona que en algún momento ejerció violencia en esta familia. Él lo reconoció y reconoció también Totalmente. haber hecho una terapia. En lo que no están de acuerdo es en los niveles y la intensidad y lo repetitivo de esta violencia. Entonces, si lo limpiamos, tenemos actos de violencia que son repetitivos en el tiempo y que además correlacionan con una suerte de colusión que se genera entre ellos. Porque hay que entender que esta no es la primera vez que esta pareja se separa. En el caso de ellos han habido múltiples idas y vueltas, ¿no es así? sí, perfecto. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y en esas vueltas, ¿qué pasa? ¿Cómo vuelven? El compromiso de uno de La de ciertas verdad cosas. es que siempre hay cosas de distracción. Entonces, en esa vuelta es donde él se relaja, ¿ya? Y hace como que aquí no ha pasado nada, dura un tiempo y después vuelve a recaer. Ahora, en el 2008, yo la verdad es que bajo toda esta circunstancia y presión, ¿ya? De los maltratos, de las exigencias que eran sobreexigencias, ¿ya? Dedicada yo por entero a mi hogar. La verdad es que yo tuve que tomar la decisión y yo me fui del hogar, porque habíamos comentado antes que casual se podía ir ya del hogar, que era uno solo, y él me dijo, no, yo no voy a dejar mi hogar, no voy a dejar mi casa. A mí me ha costado. ¿Cuándo ¿ya? se fue usted entonces? Entonces, el 2007, Ah. no, el 2007. En el 2007, Pero esa no fue la separación que ustedes consideran definitiva. La definitiva no, me dijo, fue una no, separación. ahora. en ejemplo, esa separación... Cosa que fue que yo ella me- decidió irse de la casa. Claro, por Asumo, las mismas correcto. violencias, porque ya era mucho. Y la verdad es la que palabra yo me fui violencia con es mis que hijos. puede decir que todos los ¿Ya? días le estaba pegando, no era así, porque ¿a qué le llaman violencia? Es decir, todos los días dele, no, nadie estaría en la casa. Con mis hijos yo me tuve que irme al hogar de mi mamá, ¿ya? En el cual allá nosotros tuvimos ¿Y cuándo volvió? un accidente, ¿ya? Y después él, por tantas insistencia, él
en ese momento no estaba trabajando en la ciudad, estaba fuera de la ciudad y llegaba solo los fines de semana, sábado y se iba domingo. Y en eso él quedó de que nos fuéramos porque los niños estaban mucho a la distancia, llegaban mojados. Doña y por Cecilia, el colegio, ¿se ha dado cuenta que durante todo su relato, toda su historia depende de él, como que usted no tomara ninguna decisión? Él insistió y usted volvió. Él se portó mal y usted se fue. Él hacía tal cosa y usted, como que usted solo reaccionara a lo que él decide. ¿Es tan así? ¿De verdad usted nunca decidió nada? ¿No decidió casarse, no decidió tener hijos, no decidió irse, no decidió volver, no decidió nada? no, yo decidí, o sea, de verdad que yo en esos momentos y en esos años estaba sometida total, estaba sometida, porque no puedo decir otra cosa, estaba sometida. La verdad, me tenía muy enferma psicológicamente. Y yo ahí volví por mis hijos, pensando que él ya iba a cumplir su palabra. Él estuvo prácticamente un año viviendo así y al año siguiente quedó cesante. Y me dice, quedé cesante, no tengo dónde irme, me tengo que volver a la casa. Y ahí estuvo cesante 8 meses. Entonces, durante ese periodo, su vida ha sido así, siempre. Trabaja un tiempo, después de los par de años, tuvo 6 meses cesante más. Él no se preocupó nunca por su hogar. Aquí hay una cosa que no... ¿Está mezclando cosas ahí? Sí, mire, a ver, yo creo que si en este momento vengo por el caso y con el psicólogo, yo vengo por la separación. No vengo a contar lo que me pasó y por qué me quiero separar. Lo que me pasó y por qué me quiero separar. Yo, hubo un momento, y es el quiebre emocional, quiebre de todo, y decir en este momento, contar lo que me pasaba, porque ella también tomó decisiones, trabajó un momento, trabajamos juntos. Sí. Entonces, en este momento hay cosas Cuando que no... no trabajaba. Entonces, en este momento hay cosas que a mí me están hablando, hoy no trabajaste. Todos pasamos un momento en que no han trabajado. Todos hemos pasado por eso. Y fíjese que, a contrario de lo que usted está tratando o me parece que entendió, claro. A mí me parece raro que ella ponga en el mismo nivel la supuesta historia de ellos, supuesta violencia, con la falta de trabajo. Por eso es que no me cuadra. Entonces, sí. Claro, yo me esforcé en el sentido, quizás fui educado de otra manera, educado del esfuerzo, educado que tienes que esforzarte por tu familia, todo eso. A mí me lo inculcaron y lo tomé y me lo dijo un psicólogo. Tu problema fue que tú te dedicaste a tu trabajo, te dedicaste a tu educación de tus hijos. Y me dijo, claro, yo trataba de darle todo porque yo no tuve lo que ellos tienen en este momento. Es otro cuento, ¿ya? Otra faceta. Pero en este momento, claramente, a lo que yo vengo es y ese es el quiebre emocional, que ya terminó el matrimonio, no había amor, no había más, y se acabó. Una vez le dije, conversamos y le dije, tú alguna vez los separamos, vas a conocer a una persona, pero no vamos a cometer los mismos errores, ¿me entiendes? No vamos a cometer los mismos errores. Ojalá, es lo que uno hace cuando se acaba un matrimonio, de revisar qué fue lo que no funcionó. Exacto. Y limpiar para que no vuelva a pasar. Lógico. Pero en el caso suyo, de lo que usted me relata, de lo que usted reconoce, y basándome solo en eso, ahí hay un evidente descontrol de impulso. Ni lo que pasó con su mujer, ni lo que pasó con su hija son aceptables. No deben ocurrir, aunque hayan sido menores. No deben ocurrir en ningún grado. Y eso sí es bueno asumirlo, hacerse cargo y solucionarlo. Pero acá hay algo que yo no puedo dejar pasar. Y yo sé que pasó hace un rato, pero estaba esperando que don Carlos terminara de hablar para poder hacer énfasis en eso. Al igual como las personas que tienen una adicción, por ejemplo. Lo hemos visto acá muchas veces, dicen, no, yo no consumo alcohol todos los días, entonces no soy alcohólico. Que no haya violencia sistemática no implica que no haya violencia. Acá hubo violencia. Acá hubo violencia al punto que se generó una colusión entre ustedes. Acá, si hay alguien que agredió a su mujer, lo reconoció una vez, y que agredió a su hija, lo reconoce una vez. Su mujer dice que hay más, no tenemos por qué entrar en detalles, basta con esos hechos para decir, acá sí hay alguien que tiene un problema de violencia. Eso es lo primero. Si esta terapia hubiera funcionado también,
Lógico, pero... no reclamaría que esto no fuera todos los días, no implicase violencia, porque una persona que hace terapia para el control del impulso violento, una de las primeras cosas que entiende es que uno se hace cargo de su impulso, no hay nada que me pueda hacer reaccionar de manera violenta y que con un solo hecho de violencia yo ya quiebro toda relación. Eso es lo primero. A partir de ahí, sí creo que hay algo muy importante que tienen que entender ustedes. Esta relación lleva así, Carmen Gloria, demasiados años, con idas y vueltas, con sumisión un rato de un lado, después del otro, después reaparecen estas nuevas dinámicas, al punto que hoy en día tienen 2 hijos, de 30 y 35 años, que no quieren saber más de los problemas de ellos. Correcto, Los totalmente, dos totalmente. funcionan completamente alejados de esta situación. ¿Conversan con ellos? Sí. De vez en cuando, no tener una relación cercana, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque en algún punto estos hijos deben haber entendido que esta dinámica que ustedes estaban llevando, la llevaban porque ustedes la elegían una y otra vez. Lógico. ¿Y por qué hablo de una dinámica? Porque en otros casos de violencia hablamos de una mujer atrapada o de una víctima, sea hombre o sea mujer, atrapada. Acá no. Acá estamos hablando de una colusión en donde 2 personalidades mantienen esta dinámica y creo yo que la mantienen hasta el día de hoy. Y es la más peligrosa. Y eso es lo más peligroso. No, yo creo que... Y a esta altura, señora Carmen Gloria, ya todo se acabó, todo se No hay una- terminó, para mí no ya hay una no hay dinámica ninguna ya. relación ya, y la verdad es que yo vengo, por todos los años que estuve dando, estuve cuidando mi hogar, cuidando el bienestar de mis hijos durante tantos años, que la verdad que yo, No, yo creo que- me creo con todo el derecho, señora Carmen Gloria, de poder exigir la compensación. Una compensación que es por durante tantos años que yo también dejé de trabajar. El don Carlos decía que sí, habían habido oportunidades que yo había trabajado, pero oportunidades que se necesitaban en el hogar porque él dejaba de trabajar. Entonces, obviamente que yo tenía por necesidad que salir a trabajar también. Entonces, creo que tengo todo el derecho de poder exigir la compensación que es el 50% de la vivienda. O sea, yo en estos momentos estoy viviendo ahí. Y yo la verdad que me he cansado un montón porque este caballero me llama por teléfono solicitándome que él necesita que yo me vaya del hogar. Porque él necesita vender, necesita arrendar. A ver, señora Entonces, Cecilia, a ver, una cosa, la verdad que... en este momento está diciendo palabras que no me concuerdan a mí. Es una cosa bien clara. Por eso decir, ¿verdad? Le he llamado para buscar una solución. Y usted misma me llamó a esto para buscar una solución. ¿Y cuál sería la solución? Porque ustedes, Yo lo único si que bien en este- estaban casados en sociedad conyugal, con fecha 27 de septiembre del 2019 hicieron separación de bienes. Sí, pero... por ¿Cuándo eso- compró la casa? No, yo... En 2020, 2020. señora Carmen Gloria. Ah, o sea, la casa es 100% suya entonces. Entonces, por eso le digo yo le he buscado una solución a la buena forma. Mire, si individualmente que uno haya cometido un error, en el sentido, desde mi punto de vista, que yo, como dice la psicóloga, ya, hubo un quiebre, y el quiebre se quebró. Desde ahí, vuelvo a decir, busqué lo mejor para todos. Quizás uno siempre tiene la esperanza de que ella dijo, tener la esperanza de que cambie, que puede dar una... Eso tuvo siempre en su mente. Pero hubo un momento que lo pasamos bien, salimos, compartimos, comimos, tengo fotos, tengo todo. No hay nada. Entonces, hubo una esperanza que... Pero lamentablemente, hubo un quiebre, se quebró, y dijimos de esto nada más. Nada más. Hasta aquí llegamos. Y es mejor dar un paso al costado que seguir en el mismo camino, de mi punto de vista. Seguir un paso al costado. Si Ojalá escuchara o hubiera escuchado, y si tiene la oportunidad de volver a escuchar las palabras de Pamela, analizarlas, hacerse cargo y hacer algo. Porque, señor, si uno no rompe el patrón de conducta, pueden pasar años y esto le va a volver a pasar. Totalmente. Muchas Y gracias. se puede ver Pero solo, que- antes de decirlo, el ímpetu, la intensidad, esto que ellos llaman hiperquinesis, no. Estamos hablando No. de falta de control del impulso,
Eso. Falta del control del impulso es lo que lleva a la violencia. Y acá ustedes dos llevan demasiados años coludidos en este ciclo. Y es hora de que lo paren. Claro, Y es nuestra responsabilidad hacernos cargo, si lo detectamos, comentarlo, Claro. explicárselo. Lo demás, cada uno elige la vida que quiere vivir. No, Muchas por eso. gracias. Señora Carmen Gloria, y en este caso la compensación que yo estoy solicitando... ¿Cuál es su compensación? por los años, por ejemplo, él, mientras yo al cuidado de los hijos, al quedarme en el hogar, no hice imposiciones, no tengo una pensión. Estoy complicada de ¿Y salud tiene también, usted- me no, impide trabajar ¿Tiene en este usted tiempo. un título profesional, técnico, es especialista en algo? ¿Cuál es la labor que usted podría realizar? Es secretaria No, ejecutiva. por ejemplo, yo Titular de secretaria sí, ejecutiva. pero me quedé yo en el hogar al cuidado No, de es los que- niños. Señora, ¿ya? le estoy preguntando porque es lo que le va a preguntar el tribunal. Le voy a explicar algo. Algo que yo creo que he explicado muchas veces, pero creo que aún hay gente que no lo entiende. Ejemplo, y ella dice, no tengo imposición, trabajó en un colegio. Compensación económica. Esto. Cosa que uno debe saber, así como el agua. 1. Solo se puede pedir en el divorcio. Nunca antes, nunca después. Solo en el juicio de divorcio. Puedo pactarla de común acuerdo y presentarle al tribunal un acuerdo de divorcio donde nos pusimos de acuerdo, valga la redundancia de la palabra acuerdo, en que el monto de la compensación económica va a ser tal y se va a pagar de tal forma. No me puse de acuerdo, no hay acuerdo, no quiero compensación, puedo solicitarla en una demanda de divorcio, aunque el otro cónyuge se oponga. Puedo también solicitarla en la contestación de la demanda de divorcio, demandando reconvencionalmente compensación económica. Entonces, solo en el divorcio, de común acuerdo entre las partes o por demanda o demanda reconvencional. Esa es la única parte donde yo lo puedo solicitar. Aquí, por acuerdo o en la demanda o la reconvención, que es la contestación de la demanda. 2. ¿Quién la puede solicitar? Cualquiera de los dos cónyuges. No es un derecho de la mujer, como algunos creen cuando yo les explico. Es un derecho de cualquiera de los dos cónyuges. Igualdad. Igualdad. Es absolutamente igualitaria Igualitaria, este sí. derecho. Cualquiera lo puede solicitar, cualquiera de los dos cónyuges. Pero tiene que cumplir ciertos requisitos que exige la ley. Y estos requisitos principalmente tienen que ver, a grosso modo, para que se entienda, con que yo le tengo que probar al tribunal que tengo derecho a esa compensación económica. Sí. No basta el hecho de que yo sea cónyuge, entonces pido compensación económica. No. Le tengo que decir al tribunal, yo tengo derecho a que me paguen una compensación económica. Entonces, una de las primeras cosas que tiene que haber es o no trabajó o trabajó menos de lo que podía. Yo no sé por qué se cambia de color el lápiz, pero no importa. O no trabajó o trabajó menos de lo que podía. Lo primero que tengo que demostrar. Lo segundo, que hay una diferencia patrimonial a raíz del divorcio. ¿Qué quiere decir? Que hay un cónyuge que, ocurrido el divorcio, va a quedar más rico y otro cónyuge que a raíz del divorcio va a quedar empobrecido. Y por eso, de ahí viene el nombre compensación. Porque hay un cónyuge que va a quedar aquí y otro cónyuge que va a quedar acá. Y esta diferencia es lo que esta norma compensa. Compensa esta balanza para que queden los dos más o menos en igualdad de condiciones. Y esto de no trabajé o trabajé menos de lo que podía y se produce una diferencia patrimonial, como último tiene que haber sido por el cuidado Totalidad de los hijos. de los hijos y el hogar. Ya, aquí revisamos cuándo y cómo. Exacto. Ahora vamos a revisar y por qué. Y el por qué. Ahora vamos a revisar el cuánto.
Porque esta compensación económica se traduce en una suma de dinero. ¿Y cómo el tribunal llega a una suma de dinero? Porque la ley en ninguna parte dice son 1.000, 2.000, 3.000, O el porcentaje. o el 50% de la casa, Claro. o el 20% de la casa. La ley no indica eso. Eso queda a criterio del juez de familia que esté conociendo en la demanda de divorcio la compensación económica. ¿Y cómo la determina el juez? Y ahí viene lo que yo le pregunté. Si usted hubiera trabajado o hubiera podido trabajar, ¿cuánto hubiera percibido por ese trabajo? Entonces, se hace imposible el análisis si es que yo no otorgo otro dato. ¿Cuál es mi preparación económica para saber cuál es la remuneración que yo pude haber percibido? Por ejemplo, si yo estoy titulada de médico cirujano en este país, podría decir mi remuneración promedio en esa época, durante esos años, hubiera sido no menos, estoy inventando, 1 millón de pesos. Al contrario, si yo digo, yo era secretaria ejecutiva y en esa época yo podría haber ganado no menos de 800.000 pesos, de 500.000 pesos. Y eso el tribunal lo va... Primero, entonces, En esos años, ¿cuánto ganaría o cuánto es su de remuneraciones, monto de remuneraciones? en esos años eran como 48.000 pesos el sueldo mínimo. No, la cantidad de años, el número de años en los que estuvo sin poder trabajar. Y 3, la capacidad, este no se cambió de nombre, económica del otro cónyuge, del que paga, para que quede bien claro, del que paga. Porque yo puedo decir, yo podría haber ganado 1 millón de pesos mensuales y en un año eran 12 millones y en 4 años eran 48 millones, etcétera, me debe 50 millones. Eso es lo que quiero. Yo podría decir eso. ¿Cuántos años trabajó o no pudo trabajar? 5. ¿Y cuál es la capacidad del otro cónyuge? Nada, no tiene nada. ¿Tiene ahorro en la AFP? Sí, sí tiene. Ya, el tribunal prudencialmente no quiere decir que le va a dar esta suma. Le va a dar alguna suma similar, parecida, quizás cercana, al compararla con esta otra interrogante. Y en este caso... Quiero hacer una señora cosa. Yo sé que el Gloria, proceso, espérense, yo sé que el proceso es un poquito complejo, pero quiero que entiendan que la ley no señala un monto en específico y tampoco señala, que es lo habitual, que creen, existe el tabú de que es así, tampoco señala que esto se tenga que pagar con un porcentaje de la casa. Las partes lo pueden pagar con un monto en dinero que puede ser pagado de una vez, pagado en cuotas, pagado en mensualidades. Puede ser también derechos sobre algo, por ejemplo, derechos sobre una casa, derechos sobre una herencia, derechos sobre una propiedad, derechos. O puede ser, por último, con fondos previsionales. Y esa es la última opción. El tribunal llega acá cuando no puede llegar a ninguna de las anteriores. Señora Carmen ¿Me expliqué Gloria, bien? Sí, Sí. ¿Se entendió bien? sí. Ya. Ahora, tal como le expliqué acá, esto yo lo debo probar en un tribunal. No basta que tenga la calidad de cónyuge. Debo probarlo. Como cualquier cosa que yo pida en un tribunal. ¿Y eso tiene que hacerse en un tribunal? Tribunal de familia. quiero Porque hacer la una verdad, acotación. mire, yo durante todo el periodo que yo trabajé, fueron como 8 años, entre pausados, así. 8 años en total. Ya, 8 Y- años. ¿Cuánto podría haber ganado mensualmente hoy día? ¿Con el sueldo de hoy día o en el sueldo de esos Con el años? sueldo de hoy. No, el mínimo, 500.000 pesos. sí, el mínimo. Y yo 500 por 12 son 6 millones. Por 8 años, 48 millones. ¿Eso es lo que usted pediría de compensación económica? Sí.
Caballero, Además, ¿usted estuve quiere al- pagar 48 millones de compensación económica? Estuve al cuidado de mis hijos y él iba Quiero hacer una juntando acotación, señora- dinero en su AFP. Yo en estos momentos, señora Carmen Gloria, Esa no es la tengo razón nada. de la existencia de la compensación. Pero, mire, No tengo sueldo, mi enfermedad me impide trabajar. Señora Cecilia, no pero- tengo nada en estos momentos donde tenerme. En cambio, ¿Puedo? él tiene trabajo, Sí, estoy tiene tratando de imposiciones. escucharlo, pero la señora siga. Ya, sí, disculpe. a ver, lo que pasa es que, a ver, en ese momento esa suma, cantidad de no tengo de partida. Y ella claramente ha sido y ha especificado que yo no he tenido trabajo esporádicamente. Totalmente de acuerdo y está transparente. ¿Ya? Y, bueno, lo único que nosotros, yo siempre he dicho y he conversado incluso hasta con mis hijos, les he comentado, buscar una solución sanamente con la señora Cecilia. Incluso le dije yo, comenté, ¿Usted es dueño de una propiedad? Claro. Le dije, esa es la casa, vendámosla y ahí tiene un recurso, ¿Cuánto? la casa que está al nombre de nosotros. Está a nombre suyo. Bueno, venderla y repartirla. Yo no... ¿Cómo la va a repartir? ¿Mitad y mitad? Mitad y mitad. 20, 30. ¿Mitad y mitad? Mira, si ella, mire, si yo en este momento no vengo a dejarla como dejarla en la calle. Ya. En decir ¿Qué le parece la oferta del vulgarmente. caballero? Sí, A mí yo la encuentro perfecta, porque para que entienda bien que está siendo generoso, esto podría debatirse en un tribunal y el tribunal Claro. podría fijar un monto y va a tener que iniciar un juicio. En términos estrictamente legales, ustedes desde el año 2019 están separados totalmente de bienes y la casa fue comprada en el 2020, por lo tanto la casa es solo de él. no, la casa se compró en el 2000. Yo le pregunté a usted cuando Sí. empezamos la audiencia Sí. y usted me dijo 2020. No, la casa se compró en el 2000. Yo le pregunté a usted cuando Sí. empezamos la audiencia Sí. y usted Está- me dijo 2020. Ya. No, está en bien. el 2000. Bueno, bueno. En el Sí. 2000 la recibieron, la recibimos. No, es que una cosa es cuando la reciben y otra cosa es cuando le otorgan la escritura. Sí, en el 2000. Ya, pues si fuera el 2000 habría que revisar la escritura de separación de bienes, porque la separación de bienes no necesariamente implica liquidación de la sociedad conyugal. Ustedes contrajeron matrimonio con sociedad conyugal Exactamente. y todo lo que se adquiera queda dentro de la sociedad conyugal. Exacto. Sin embargo, el año 2019 hicieron separación de bienes Sí. y uno puede hacer, y lo más habitual es que cuando uno cambia de sociedad conyugal a separación de bienes, uno debiera liquidar la sociedad conyugal, hacer adjudicaciones y de ahí para adelante rige la separación de bienes. Si lo hicieron así, uno de los dos tiene que haber quedado dueño de esa casa. Si no lo hicieron así, si no liquidaron la sociedad conyugal, la casa sigue siendo de los dos. Y ya, Y como no tengo esa escritura, no puedo saberlo. ya, con respecto a eso, la firma sigue siendo sociedad conyugal. ¿Por Y- qué se hizo y- la separación de bienes? Voy a aclarar ese punto para que la señora Cecilia tenga claro. Porque la Es que si memoria... sigue siendo, es que te acaba de dar un dato. Si la casa, según usted, sigue siendo sociedad conyugal, Sí, de la cuando usted sociedad dice que le conyugal. cedo el 50%, no le está cediendo nada porque No. eso le corresponde a ella por derecho Por propio. eso, pues si No le está- no corresponde. me cede nada. Entonces no hay compensación económica. Es que Y por eso eso le digo era- yo, eso le era lo que estoy estaba ayudando, solicitando incluso yo. le di alternativa. Incluso, No, pero no la está ayudando. No, pero en esa parte le estoy diciendo que incluso le dije a mis hijos, le dije, dile a tu madre que arrendemos la casa y ahí tiene dinero, le dije yo, para que tenga una entrada. Tiene un concepto errado, caballero. Si Es la una- casa es sociedad conyugal, si usted la arrienda, la mitad del arriendo es de ella. Por Si eso. usted la vende, la mitad de la venta es de ella. Correcto, sí, está totalmente correcto. Eso era. Usted no le está regalando ese 50%, le corresponde por ley. Sí, está bien. ¿Y no está por qué reflejada la hicimos sociedad, compensación ahí? ¿Perdón? No está reflejada la compensación porque... No, no como- le está regalando nada. No me está a mí beneficiando porque por los años que yo tuve al cuidado de mis hijos, al cuidado de él, al cuidado del hogar, mientras él trabajaba. Dos opciones, o pactan un monto de compensación económica o esto se dirime en un tribunal. No hay más opción. Por la cantidad no, yo me prefiero voy al tribunal, porque no, voy a ser sincero, si no tengo esa cantidad de plata que ella está pidiendo, no ¿Y usted puedo. pretende pedir esa suma, esos 48 millones, o se conformaría con menos? Me conformaría con menos. ¿Cuánto menos? Yo la verdad que tenía pensado de que él podía haber 35 millones, pero dividido. Quería ¿Cómo? darle, por ejemplo, 20 millones al efectivo y los otros 15 en cuota. ¿Qué opina usted? No puedo, porque ¿de dónde le saco los 20 millones de pesos? Si no tengo, ¿dónde le saco?
prefiero irme a un tribunal y... Y usted misma nos señaló que el caballero no había tenido trabajo estable, mismo, que por era... eso, ¿dónde ¿Cómo va a lo tener sacar? 20 millones en ¿Dónde? efectivo? Tendré que mañana, no sé... Por eso no sé de la... ¿Es su última palabra? Es que ese era el motivo por el cual yo estaba solicitando el otro 50% de la casa. O sea, ¿usted quiere quedarse 100% con la casa? Claro. No, No está de acuerdo. no estoy de acuerdo. Así Entonces, va al tribunal, ¿no? que ofrezca a él cuánto es lo que No, puede pagar él. No, ¿Tiene alguna oferta, caballero, Porque tampoco de monto de compensación económica? Ese está yendo a la negativa y no quiere nada. Pero por último No. podría hacer un esfuerzo. no es que veo la realidad mía. No puedo decir una cantidad y es como ponerme la soga al cuello si no voy a cumplir. Ustedes tienen una propiedad que, según el Instituto Inmobiliario de Chile, la estimación de tasación enviada por don Esteban de Barbieri, dice que esa propiedad podría tener un valor mínimo de venta de 51 millones y un valor máximo de 62, por lo cual estima que el valor aproximado promedio de venta son 57 millones y fracción. 57, y les corresponde el 50% a cada uno, son 28 millones a cada uno. A lo mejor en vez de quedarse usted con unos 28, podría pagarle los 28 de ella, que eso le corresponde por ley, y un monto por sobre eso a la venta de la casa y tener pagada la compensación económica así. En vez de quedarse con 28, quédese con 20, le suma 8 a ella, por ejemplo. No estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo? Entonces, mis estimados, no habiendo acuerdo sobre compensación económica, no hay acuerdo de divorcio y tendrán que solicitar que un tribunal de la República analice en una demanda de divorcio o en una contestación de demanda de divorcio, analice si corresponde, si es pertinente o no pagar compensación económica y el monto de esta. Yo con esto cierro la audiencia.